Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con las noticias económicas de datayfx.com aquí dentro de Recap de Blue Radio. Decimos esto para invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales para consultar la información económica, los indicadores, las noticias empresariales, mercados de capitales en @datayfx, así nos encuentran en todas las redes sociales. Esta noche estaremos hablando sobre inflación que se vuelve a empinar, se vuelve a acelerar. Esto no es bueno para el país, para futuras decisiones sobre tasas de interés. Hablaremos también sobre temas fiscales. Tenemos noticias sobre el pleito entre Frisbee Colombia y la Frisbee de España. Tenemos información sobre el mercado laboral. En fin, muchas noticias que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero arranquemos con los indicadores económicos más importantes de esta jornada. 5 de septiembre, viernes, con un dólar que está bajando con fuerza, no solo en Colombia, es una tendencia internacional un poco relacionada con unos datos del mercado laboral, pero de Estados Unidos. En cuanto queda la tasa representativa para el fin de semana y los otros indicadores relevantes del día, Dari. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio a 2.977.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent cayó a $65,50 y el estadounidense WTI también cayó y se ubicó en $61,87 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana bajó a 3.960 pesos con 94 centavos y el Bitcoin cayó 0,5% y se ubicó en $110.914. En Recap, resumen de noticias económicas. Ese dólar de 3.960 pesos aproximadamente, tasa representativa como nos contaba Dari para el fin de semana, es un dólar que no veíamos en Colombia, es el dólar más barato desde julio del año 2024. Pero empezamos este resumen de noticias hablando de la inflación en Colombia, porque después de un par de meses vuelve a acelerarse y vuelve a ubicarse por encima del nivel del 5%, pasando de una inflación anual del 4,90% que tuvimos en julio a una inflación anual del 5,10%, que fue el dato reportado hoy por el DANE. ¿Qué fue lo que más presionó al costo de vida en Colombia? Explica Piedad Urdinola, directora del DANE. Vemos esta recomposición, la mayor variación la tiene educación 787, le siguen restaurantes y hoteles. En tercer lugar, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud, bebidas alcohólicas y tabacos, transportes, alojamiento, agua, electricidad, gas. 470, bienes y servicios diversos, bienes y servicios para el hogar y la conservación, prendas de vestir y calzado. 202, recreación y cultura, y en negativo, información y comunicación, menos 085. Y allí vemos que son básicamente 4 categorías las que más acumulan esa contribución: alojamiento, agua, electricidad, gas y otros, alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, transporte, y entre estas 4 está prácticamente todos estos aportes. Ya la inflación anual de alimentos únicamente, que estuvo un buen tiempo por debajo de la inflación total en el país, vuelve a cruzarse y vuelve a ubicarse en su medición anual, como les decía, por encima de la inflación total, y pues es una clara evidencia de que este reporte está muy influenciado por el tema alimentos. Arriendos también muy indexados al salario mínimo presionan o siguen presionando a la inflación en Colombia, y bueno, esto será un tema de discusión nuevamente en la Junta Directiva del Banco de la República. Pero antes de hacer un comentario sobre el emisor, la directora del DANE también revela las cifras de inflación por ciudades. En primer lugar, en este ordenamiento a Pereira, 5,97, sigue Bucaramanga, 5,85, Armenia, 5,65, Ibagué, 5,44, Villavicencio, 5,43, Bogotá, 5,35, Medellín, 5,32, Popayán, 5,14, recordemos el total nacional, 5,10, y en el otro extremo tenemos Montería, 4%, Sincelejo, 3,90, Riohacha, 3,56, Valledupar 3,47 y Santa Marta, que lleva ya varios meses en este lugar, 2,11%. Ciudades con las inflaciones más altas o variaciones en el costo de vida más altos y más bajos.
Dicen algunos analistas con los que conversamos esta tarde que con este estancamiento en la inflación, la verdad desde este año ha sido muy difícil que la inflación se aleje del 5% y se acerque más hacia la meta del 3%, que debido a ese fenómeno, a ese estancamiento, inclusive un pequeño empinamiento con este último dato de agosto, pues que va a ser difícil que el Banco de la República en lo que resta de este 2025 haga disminuciones importantes en sus tasas de interés. Y bueno, seguramente por este tema de las tasas de interés, con una inflación estancada, van a continuar las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y la Junta Directiva del Banco de la República. En más información, durante un evento en Analdex, habló la directora, la presidenta de CARF, que es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y dijo que ya las cifras fiscales del gobierno son más realistas y que dejamos, así lo dijo, de decirnos mentiras en materia de las cifras relacionadas con los gastos. Escuchemos lo que dijo en el evento de Analdex la presidenta de CARF, la doctora Astrid Martínez. Ustedes saben que hubo una activación de una cláusula de escape de la regla fiscal el año pasado, en donde lo que nosotros dijimos en el CARF es que la buena noticia es que se sinceraron los gastos. Realmente con la publicación de ese marco fiscal de mediano plazo dejamos de decirnos mentiras. ¿Cuál había sido la mentira este año, a principios del año? Que el déficit iba a ser del 5.1. Era absolutamente improbable después de haber tenido 6.7 el año pasado. Ese 6.7 fue una sorpresa para el mercado. Nosotros teníamos alguna idea más aproximada de ese valor, por lo que les comentaba que tenemos un seguimiento permanente con el Ministerio de Hacienda de estos números. Y también dijo pues que se necesitan ajustes fiscales muy grandes hacia adelante para volver a corregir el rumbo de la deuda pública de la nación y disminuir el déficit fiscal. Sobre noticias internacionales, sube el desempleo en Estados Unidos, pasa del 4,2 al 4,3% en agosto. ¿Por qué? Natalie. El débil informe laboral de Estados Unidos en agosto, con solo 22.000 nuevos empleos frente a los 75.000 esperados y un desempleo que subió al 4,3%, reforzó las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal este mes. La desaceleración en la contratación con pérdidas en sectores como manufactura y comercio mayorista llevó a los mercados a anticipar condiciones monetarias más flexibles, lo que presionó a la baja al dólar en el mundo. En este contexto, Colombia no fue la excepción. La divisa cayó a 3.961 pesos, retrocediendo 30 pesos y alcanzando su nivel más bajo desde julio de 2024. Claro, y es que los mercados creen que con un mercado laboral estadounidense más débil, seguramente la Reserva Federal allí en Estados Unidos anticipará su ciclo de recorte de tasas de interés, y con tasas de interés más bajitas, es lo que pensaron hoy los mercados, pues esto pues se puede traducir en un dólar más barato. Entonces se debilitó el dólar en el mundo, se debilita también por esa tendencia internacional el dólar en Colombia, regresando, como les decía, a mínimos desde julio del año pasado. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos para hacerle un nuevo recap a los negocios Blue. Hablaremos de una empresa muy querida en Colombia, Frisbee, y su pleito. Hay desarrollos sobre el pleito que tiene con la famosísima Frisbee en España. Tenemos información sobre el mercado laboral en Colombia, sobre el sector energético, Fondo Nacional de Garantías. Bueno, bastantes noticias al cierre de esta semana. Empezamos hablando sobre Frisbee porque hubo una ruptura en unas conversaciones que obligatoriamente tenían que adelantar tanto la Frisbee colombiana con la Frisbee española. ¿En qué termina la situación? ¿Qué viene hacia adelante? Dari. Frisbee España anunció la ruptura definitiva de sus negociaciones con Frisbee Colombia y la creación de una nueva empresa en Madrid con planes de abrir 12 puntos de venta en Europa, afirmando que operará de manera independiente. La firma española aseguró que su proyecto no está en venta y rechazó lo que calificó como un intento de control global. En respuesta, Frisbee Colombia informó que iniciará acciones legales en España y la Unión Europea para proteger la marca y su personaje distintivo, señalando que ya concluyó la etapa prejudicial y que el proceso se adelantará con el respaldo de asesores
operadores jurídicos locales e internacionales. En más información, los trabajadores con ingresos bajos cada vez están más cerca de poder hacer cotizaciones por días, inclusive por semanas a la seguridad social. Estamos caminando hacia la reglamentación de medidas en este sentido que fueron aprobadas recientemente. Camilo Vázquez. El Ministerio del Trabajo anunció que los trabajadores dependientes que ganen menos de un salario mínimo ahora podrán cotizar a la Seguridad Social con pagos flexibles, es decir, por días o semanas en lugar de hacerlo únicamente por mes completo. Esta medida permite aportar a pensión, riesgos laborales y cajas de compensación de acuerdo con el tiempo efectivamente trabajado, usando en la pila de la categoría trabajador de tiempo parcial. En cuanto a los trabajadores independientes, el Ministerio de Salud y Protección Social adelantará los ajustes necesarios para habilitar también esta opción en la planilla. En más información, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, aprobó un esquema diferencial de contratación para empresas intervenidas. Dice el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que esto beneficiará las contrataciones de energía de empresas, por ejemplo, como Aire. Natalie. La CREG aprobó un esquema de contratación diferencial para empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos como Aire, con el fin de reducir la exposición de los usuarios a la volatilidad de la bolsa de energía. El mecanismo permitirá a la empresa contratar directamente excedentes de energía hídrica y de energías limpias para destinarlos a la región Caribe. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la medida busca tarifas más estables, justas y alejadas de la incertidumbre que genera la bolsa de energía. Según el gobierno, esta decisión se enmarca en el propósito de proteger a los usuarios y avanzar hacia un sistema eléctrico más sostenible. En más información, el Fondo Nacional de Garantías entregó un balance y anunció que ya está respaldando, sirviendo como especie de fiador en los créditos de cerca de 2 millones de colombianos. Dari. El Fondo Nacional de Garantías informó que ha respaldado créditos por más de 58 billones de pesos en lo que va del gobierno, beneficiando a unos 2 millones de personas, especialmente microempresarios y emprendedores. Su labor se ha concentrado en el microcrédito y la economía popular, llegando al 99% del país y con un enfoque especial en las mujeres, que han recibido más de la mitad de estas garantías. Con el apoyo de bancos, cooperativas y fintech, el Fondo Nacional de Garantías facilita el acceso al crédito sin necesidad de fiadores, impulsando negocios y proyectos en todo el territorio nacional. Y la holding regional NUAM, que agrupa las operaciones de los mercados de valores, de las bolsas de valores de Colombia, de Lima y de Santiago, reportó mejorías en sus indicadores operativos y también en sus cifras financieras. ¿Cuáles fueron los números? Camilo. NUAM, el holding que agrupa las bolsas de Santiago, Colombia y Lima, registró en el segundo trimestre de 2025 un crecimiento de 5% en ingresos y un alza de 34% en su utilidad neta frente al trimestre anterior. En el acumulado del primer semestre, los ingresos y la utilidad retrocedieron 7% y 2% respectivamente. Por segmentos, la renta variable creció 34% en volúmenes negociados y la custodia aumentó 17% en activos, mientras que los derivados cayeron 1% en montos y 21% en contratos. Además, se aprobaron normas para el mercado único regional y se iniciaron pruebas de la nueva plataforma de negociación prevista para finales de este año. Y cerramos con esta información que nos entrega la Superintendencia Financiera de Colombia, porque los colombianos ya estamos moviendo más de la mitad de nuestra plata a través de los dispositivos móviles. Es el más reciente balance con corte al segundo trimestre de este año. ¿Qué otros números son interesantes, importantes en nuestro relacionamiento cada vez más digital, Dari, con la banca, con el sistema financiero colombiano? Durante el segundo trimestre de este año, los colombianos realizaron más de 5.000 millones de transacciones en el sistema financiero, lo que equivale a cerca de 58 millones de operaciones al día. La mayoría fueron monetarias, es decir, movimientos de dinero, mientras que el resto correspondió a consultas y trámites. Un dato clave es que el 82% de estas operaciones se hicieron por canales presenciales como Internet y aplicaciones móviles y solo el 18% en oficinas físicas. Además, el 58% del dinero que circula en el sistema financiero ya se mueve directamente desde dispositivos móviles, según reveló la Superintendencia Financiera. Aquí terminamos. Ampliación de estas noticias visitando www.datafx.com.